chicos, yo soy la profesora Mónica Salas Palomino y hoy tendremos nuestra segunda clase del curso de lenguaje para cuarto y quinto de secundaria. Vamos a empezar primero definiendo lo que es la palabra lenguaje. Según muchos lingüistas, los lingüistas son aquellos que estudian el lenguaje. Lingüistas como Noam Chomsky, como Tapir, como Carrier, afirman que el lenguaje es un producto social, quiere decir que es resultado de una interacción de muchas personas y es una facultad exclusiva del ser humano. Entonces el lenguaje solo es utilizado por los seres humanos y es utilizado con la necesidad de comunicarse y eso se puede expresar pues entre signos orales o también escritos. Los signos, acuérdate pues que es el idioma, ¿verdad? En que hablamos. Bueno, esos códigos son letras, escritos, palabras en que nosotros nos expresamos, ¿sí? Entonces eso es lo que es el lenguaje. Es una facultad de los seres humanos. La clase pasada hablamos que los animales también se comunicaban, ¿no? Que había una comunicación humana y no humana. Pero no podemos decir que los animales tienen un lenguaje, porque el lenguaje solo es de los seres humanos. Los animales sí se comunican, pero no tienen lenguaje. Solo los seres humanos tenemos la capacidad de poder comunicarnos, o sea, a través del lenguaje. Ahora vamos a ver las características del lenguaje. Vamos a ver algunas características de lo que es el lenguaje. Vamos a ver innato. Esto es teorizado por uno de los lingüistas, que es Noam Chomsky, y él nos dice que el lenguaje es resultado de la inteligencia humana, que fue creado de nuevo en cada individuo mediante operaciones que están fuera del alcance de la voluntad o de la conciencia. Quiere decir que Noam Chomsky afirma que todo ser humano ya nace con esa capacidad de poder utilizar el lenguaje. Por eso se dice que es innato, aunque esta afirmación es de este lingüista Noam Chomsky, ya que hay otros lingüistas que no están de acuerdo con lo que dice Noam Chomsky, pero se considera la teoría de Noam Chomsky, que las personas nacemos con esa capacidad de poder comunicarnos a través del lenguaje, a través de signos orales y también escritos. Muy bien, vamos con la siguiente característica, que nos dice que el lenguaje es doblemente articulado, aunque también se llama biarticulado, ya que bi significa dos. Entonces, todas estas características fueron teorizadas por muchos lingüistas y según André Martinet fue el que colocó este nombre a lo que es una característica del lenguaje. Él dice que solo el hombre puede desdoblar su lenguaje en unidades significativas primero y en unidades distintivas después. Chicos, esta es una cita textual de lo que dijo André Martinet. Sí, quizás algunos términos todavía no entiendas, pero a medida que pasen las clases vamos a hablar de todo ello. De unidades significativas quiere decir de palabras, nos habla de palabras con significado, y unidades distintivas quiere decir que distingue entre un fonema u otro fonema que también, bueno, lo podemos llamar letras, ¿sí? Dice que es doblemente articulado porque la primera articulación se hace a través de morfemas. Morfemas, que eso también lo vamos a ver en cuanto a cuando ya veamos morfología, pero para que me entiendas mejor, dice que la primera articulación
son las palabras para que puedas entender, ¿sí? Las palabras. Y la segunda articulación son los fonemas. Acá vemos, ¿sí? La N, la I, la ñ. En otro podemos ver que son las letras, ¿no? O sonidos para que me entiendas mejor. Todo esto vamos a estar viendo, pero en las siguientes clases de lenguaje. Vamos a ver los fonemas, vamos a ver los morfemas, ¿sí? Y por eso es doblemente articulado, porque puede ser la primera articulación, son palabras y esas palabras todavía se pueden desglosar a letras, ¿sí? Por eso es doblemente articulado. Vamos con la siguiente característica del lenguaje, que nos dice que el lenguaje genera una productividad o el lenguaje es productivo, ya que el lenguaje nos permite crear o enviar mensajes nuevos que nunca antes hemos emitido. Como los seres humanos pues tenemos inteligencia, entonces tenemos la capacidad de poder combinar palabras y crear un mensaje bello o un mensaje de reflexión. Y esto generalmente la productividad pues lo vemos en la literatura, también al hablar también, ¿no? Emplear bien lo que es las palabras. Entonces, por eso se dice que el lenguaje es productivo, porque va a crear, va a producir mensajes. Por ejemplo, acá vemos un refrán. Dice, a palabras necias, oídos sordos. Entonces, el ser humano con el lenguaje tiene la capacidad de producir mensajes para reflexión, pero también para entretenimiento, ¿sí? Para aflorar los sentimientos, como vamos a leer esta pequeña rima de uno de los escritores que me gusta mucho su poesía, que es Gustavo Adolfo Bécquer. Él es escritor español y dice así su poesía, su rima. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Ves cómo los seres humanos van a combinar las palabras para crear mensajes nuevos, para crear mensajes que entretienen, para crear mensajes que nos puedan hacer reflexionar? Por eso el lenguaje es productivo o tiene productividad. Muy bien, vamos con la siguiente característica del lenguaje, que vamos a ver que el lenguaje es universal. ¿Y por qué es universal? Porque todos los hombres en todo el mundo, todos los hombres, mujeres en todo el mundo utilizan el lenguaje, no importa el idioma que hablen, pero ellos utilizan el lenguaje hablado y también escrito. Por eso es universal. Muy bien, vamos a la siguiente característica, que es que nos dice que el lenguaje es racional. Y pues el lenguaje es racional porque necesita de una coherencia lógica para poder ordenar las palabras, para poder estructurar las oraciones, y todo ello, pues para eso se utiliza lo que es el cerebro, ¿sí? Todo acto comunicativo comienza aquí en el cerebro. Por eso es racional, porque usamos la inteligencia para poder expresarnos, ya que no solo nosotros usamos una sola palabra para comunicarnos. En nuestra mente organiza las letras, organiza las palabras para que el mensaje sea entendido. Por eso es racional, ¿sí? Porque se utiliza la inteligencia, el cerebro, y necesita una coherencia lógica para poder ordenar las palabras. Y ahora vamos también con la siguiente, que nos dice que pues el lenguaje es creativo, y también según Noam Chomsky, que ya lo vimos al principio, que él es un lingüista también internacionalmente muy conocido,
nos dice que él afirma que el hombre es capaz de construir mensajes siempre nuevos a partir de medios finitos que le da la lengua. Sí, esto te puede sonar algo parecido a la productividad, pero no nos estamos refiriendo a eso, sino que Noam Chomsky afirma que el hombre de una palabra puede crear otras palabras, ¿sí? Y de verdad que el peruano también es creativo, que utiliza, por ejemplo, jergas, ¿no? Que a una palabra que nosotros conocemos con un significado, el peruano quizás utiliza las jergas, utiliza la comida, ¿no? Para darle significado a otras palabras, ¿no? Por ejemplo, o crea nuevas palabras, por ejemplo, tabas está creando una palabra que significa pues zapato, calzado, ¿verdad? Entonces el ser humano tiene esa capacidad de poder crear más palabras en su vocabulario. Entonces por eso se dice que el lenguaje también es creativo, porque el hombre tiene esa capacidad de poder crear un nuevo lenguaje. Y bueno, vamos a ver la última característica del lenguaje, que nos dice que el lenguaje nos permite hacer referencia a tiempos, espacios distintos en el acto del habla, ¿sí? Entonces, a través del lenguaje nosotros nos podemos remontar a tiempos antiguos, aún a espacios quizás del futuro, ¿sí? Usando lo que es el lenguaje. Entonces, el lenguaje, hemos visto muchas características acerca de lo que es el lenguaje. También decíamos que el lenguaje es la facultad del ser humano y que es innato, nos decía Noam Chomsky, porque el hombre nace con la capacidad de poder hablar. Es racional porque el hombre utiliza su inteligencia para poder ordenar las palabras. Es universal porque en todas partes del mundo las personas utilizan el lenguaje tanto hablado y escrito. También decíamos que era productivo porque mediante el lenguaje se pueden crear libros, se pueden crear cuentos, poesías, mensajes de reflexión. Por eso es productivo. Y también decíamos que el lenguaje es creativo porque los seres humanos tienen la capacidad de poder crear nuevas palabras, de poder crear un nuevo lenguaje, hasta una nueva escritura a través de signos, ¿sí? Muy bien, chicos, pues esto fue la clase de lo que es lenguaje y sus características. Ahora nosotros vamos a seguir practicando con los ejercicios del libro, así que nos vemos hasta la próxima clase. Nos vemos, chicos.